Discípulos, siguiendo los pasos del Maestro, con Josué Sánchez. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos ignorar sus maquinaciones. En el programa anterior vimos algunas de las estrategias que Satanás utiliza contra los hijos de Dios. En el programa de hoy vamos a continuar desenmascarando a nuestro enemigo el diablo y viendo el resto de sus estrategias. Una de las maneras en las que Satanás actúa es acusándonos para destruirnos. Satanás no es omnipresente, como ya estuvimos viendo, pero hay multitud de demonios que nos observan habitualmente y que ven cuando pecamos, cuando fallamos, y por supuesto nos va a acusar de hipócritas y pecadores sin ningún tipo de misericordia y de gracia, e incluso nos va a acusar intentándonos hacer ver que no somos hijos de Dios. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que tenemos un abogado defensor, y este es Jesucristo el justo, el que con su sangre nos hace justos delante del Padre ahora y para siempre. Dios ya sabe cuándo vamos a pecar. A Dios no le pilla por sorpresa. Dios conoce las partes más oscuras de nuestras vidas. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Y aún así ha decidido amarnos y perdonarnos. Así que no podemos dejar que Satanás nos hunda en nuestras miserias y nos aleje de los brazos del Padre, sino que ese dolor por pecar tiene que ser un dolor que nos lleve a arrepentimiento y a un posterior gozo por haber recibido ese gran amor con el que hemos sido amados sin merecerlo. Cuando fallamos, no somos hipócritas por mucho que Satanás nos diga eso. Somos personas que estamos luchando y lo que importa es que nuestra actitud y deseo sean de no volver a fallarle a Dios porque lo amamos y porque queremos honrar su nombre. Como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese tiene que ser el deseo que tiene que haber en ti y en mí, conscientes de que no somos perfectos. Si ese deseo no está y si tu vida es una vida caracterizada por el pecado, entonces es asunto de otro costal. Ahí debes plantearte si realmente eres un hijo de Dios. Pero volviendo al asunto, si tú eres un discípulo de Cristo, cuando Satanás venga a acusarte, que lo va a hacer, recuérdale que tú eres justo por la sangre de Cristo, aun cuando fallas. Tú y yo somos hijos de Dios independientemente de nuestros errores. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra estrategia que Satanás utiliza para ganar ventaja en nuestras vidas es intentando ahogar nuestra fe. En Romanos 10:17 el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Al igual que en la parábola del sembrador dice que Satanás viene y se lleva la palabra que ha sido sembrada en los incrédulos para que no crean y se salven, de esa misma manera Satanás busca arrebatar la palabra de nuestros corazones para que no produzca fruto. Por eso es que Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, expresa su preocupación por la fe de ellos. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente dice: por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo sabía muy bien que Satanás iba a hacer todo lo posible para ahogar la fe de esos discípulos de Tesalónica, porque es una de las cosas en las que Satanás permanece más activo. Con una fe débil hay desesperanza, hay queja, no hay confianza en Dios, hay una vida de derrota, no hay gozo. Al fin y al cabo, la fe es el músculo del discípulo. Sin músculo no hay fuerza, no hay resistencia. Así que una fe firme es la que nos hace permanecer fuertes ante cualquier prueba. Por eso Pedro dice estas sublimes palabras en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 5 al 8, dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sin fe es imposible la vida cristiana, y sin fe es imposible agradar a Dios, como nos recuerda el escritor de la epístola a los Hebreos también. Y principalmente nuestro adversario, el diablo, se va a usar de las dificultades, de las pruebas, del sufrimiento para ahogar nuestra fe. Mira, la adversidad es un instrumento que Dios usa para que maduremos. Lo necesitamos. La adversidad a veces es una bendición, aunque suene contradictorio, pero la adversidad hace que crezcamos a la imagen de Dios y que se cumplan los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pero Satanás también busca sacar partido de esa adversidad para alejarnos de Él. ¿Cómo? Sembrando quejas, sembrando desánimo, sembrando desconfianza, debilitando nuestra fe en el Señor. Fíjate lo que nos dice el Señor Jesús, lo que le dijo a Pedro en Lucas 22, 31 al 32. Le advierte y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjate porque hay muchos detalles aquí. Satanás iba a zarandearlos, y esto iba a ser un asunto de fe. Por eso Jesús claramente le dice que había rogado al Padre para que su fe no faltase. Pero le vaticina de que aún así caería. Pero también le vaticina de que volvería para confortar a sus hermanos. Dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, él sabía que iba a volver para confortar a sus hermanos, puesto que era suyo y los que son de Dios perseveran en la fe. La adversidad no es el único elemento, por decirlo de alguna manera, que Satanás va a usar para debilitar nuestra fe. Por supuesto que hay más instrumentos que Satanás usa, como la comodidad y el bienestar. Cuando todo nos va bien, cuando todo fluye sin ningún problema, cuando todo es de color de rosa, mucho cuidado, porque nuestra tendencia natural es a relajarnos, a mirarnos el ombligo y a vernos autosuficientes. Bajamos la guardia y empezamos a depender cada vez menos de Dios. Como las cosas nos van bien, pues no buscamos quizá con la misma intensidad a Dios, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que no lo necesitamos tanto. Y por eso es que muchas veces Dios, no siempre, pero muchas veces Dios tiene que permitir que la vida nos sacuda un poco, porque en su misericordia y gracia lo que está haciendo es que nos volvamos a Él de nuevo. ¿Cuántas anécdotas yo creo que podemos contar cada uno de nosotros, situaciones difíciles, algunas más que otras, que nos llevaron a ponernos de rodillas y a clamar a Dios porque humanamente no podíamos hacer absolutamente nada? Y salimos de esa adversidad más fuertes. Pero también es verdad que en otras ocasiones esas circunstancias difíciles nos dejaron mal, nos dejaron tambaleando porque no tomamos el camino correcto, porque nuestra fe se resintió, porque ya era una fe débil y el diablo sacó ventaja de eso. Tenemos que llegar a la madurez de depender en toda circunstancia y en toda situación de Dios, en los momentos buenos y en los momentos malos, porque tanto en unos como en otros, sin el Señor nada podemos hacer. Estamos absolutamente perdidos. Somos seres creados para ser dependientes de Dios. Dios es nuestra fuente de vida y de sabiduría. Él es el que nos capacita y el que nos fortalece. Así que solamente en Dios estamos completos y necesitamos cada día de Él, independientemente de la situación en la que nos encontremos, sea buena o sea mala. Y quiero añadir una cosa más, porque en asuntos de fe, la cosa, digamos, no queda aquí, sino que Satanás, además de todo esto que hemos dicho, va también a intentar ahogar nuestra fe llevándonos a abrazar doctrinas falsas. Primera de Timoteo 4, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Así que sobra decir lo que pasa, obviamente, cuando abrazamos pues esas enseñanzas falsas, abrazamos la mentira, abrazamos enseñanzas que provienen de demonios. Las consecuencias son obvias. Vamos a salirnos de la voluntad de Dios y por tanto las consecuencias van a ser desastrosas para nuestras vidas.
Y para terminar, otra estrategia que Satanás utiliza contra nosotros es intentar frustrar por todos los medios nuestro servicio a Dios y nuestra relevancia como iglesia, como sal y como luz. En 1 Tesalonicenses 2, 17 al 18 encontramos un incidente que nos muestra que Pablo y su equipo misionero en uno de esos viajes que hicieron encontraron trabas que provenían de Satanás. Fíjate, dice: hermanos, estuvimos separados de ustedes por corto tiempo, pero aunque no estábamos presentes, nuestro corazón y pensamiento seguían con ustedes. Teníamos muchas ganas de verlos e hicimos todo lo posible por hacerlo. En verdad queríamos ir a verlos, y yo mismo traté de visitarlos varias veces, pero Satanás siempre nos lo impidió. Es un misterio estos versículos, porque aquí Pablo reconoce que fue Satanás quien impidió su visita a Tesalónica. Sabe que él es el autor, pues seguramente tuvo discernimiento de que era el enemigo el que estaba provocando esas trabas y obstáculos. Pero Pablo no explica acá el porqué, no da detalles. Algo ocurrió. Satanás no quiere que Pablo vaya a Tesalónica y Satanás no quiere ver cómo avanza el reino de Dios. Él lo va a intentar detener por todos los medios posibles y por eso va a poner todo su empeño en que esto no ocurra. Así que necesitamos toda la fuerza y sabiduría del Espíritu para que el reino siga avanzando, porque déjame decirte una cosa, no es en nuestras fuerzas, sino en las suyas. Pablo dice aquí, y lo intentamos de todas las maneras, hicimos todo lo posible por hacerlo, versículo 17, pero no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. No es en nuestras habilidades o sabiduría, es en la sabiduría de Dios. Lo que está claro es que de una u otra manera, al final, los propósitos de Dios se van a cumplir, porque Dios es soberano y Dios siempre se sale con la suya. Por muchas trabas que Satanás quiera poner, no lo va a conseguir. A veces los ataques de Satanás pues llegarán a ser incluso de grandes proporciones. Pero tranquilos, hermanos, no olvidemos que Dios está en control de todo y es soberano. No va a hacer nada más allá de lo que Dios permita. Así que no temamos, pero aferrémonos muy fuertes a Dios, confiemos en Él, venga lo que venga. Tenemos un enemigo que no se anda con juegos, pero tenemos un Dios infinitamente más grande que ese enemigo, así que nunca se te olvide que Satanás no puede ir más allá de hasta donde nosotros le demos lugar y en última instancia de hasta donde Dios le permita. En el próximo programa vamos a estar hablando de cómo debemos mantenernos firmes ante estas estrategias que hemos visto en estos dos programas, cómo vivir en victoria ante nuestro enemigo. Así que sin más, te mando un abrazo fuerte, deseo que Dios te bendiga y que te llene de sabiduría y de discernimiento.